Continúa la polémica por los otorgamientos de pensiones de gracia y el posible revocamiento de varias por parte del presidente Gabriel Boric. Vamos a conversar del tema con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras. ¿Cómo está, Consuelo? Muy buenos días. Buenos días, Fresia. Hasta ahora, se ha desdramatizado, como vemos ahí, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la situación de estas pensiones de gracia que han sido cuestionadas, Consuelo? Bueno, las pensiones de gracia, que nosotros siempre dijimos que el otorgar pensiones de gracia no constituía en sí mismo una reparación adecuada ante la violación de derechos humanos, que lo que se necesitaba en el país era una política integral de reparación ante los hechos vividos, y eso partía con la constitución de una comisión calificadora. Chile tiene larga experiencia en el tema, como son las comisiones Rettig y Valech, y después una ley de reparación que pudiera contemplar no solo indemnizaciones económicas, sino también atenciones en salud y atenciones en salud mental, en salud física y otros requerimientos que tuvieran las víctimas de violación a derechos humanos. En este momento hemos ya instruido, por lo que todo el mundo conoce por la prensa, a partir de la información que recibimos desde la Contraloría. Primero nos observaron 19 casos, logramos subsanar 9 y quedaron 10 casos pendientes, y yo ya instruí la realización de una investigación sumaria. Está ya nombrado el fiscal del caso, y ese sumario ya está iniciando en materia interna. Y estamos a la espera de lo que ocurra en el sistema penal. Ya, ahora el gobierno también dice que habrá plena disposición de entregar la información a la Fiscalía, que es lo que se está solicitando ahora, después de errores que muchos se preguntan cómo pudieron suceder, ¿no? Con a veces pruebas evidentes de personas que no requerían esta pensión de gracia. Bueno, esa calificación de quién requiere o no requiere la pensión de gracia es relativa, porque si se toma como una reparación ante violación de derechos humanos, basta con el hecho de que la persona haya sufrido violación a derechos humanos. No requiere de ninguna otra característica para que pueda optar a una reparación o a una acción en esta línea. Basta con comprobar eso para que ello ocurra. No sé a qué se refieren con personas el gobernador de la región metropolitana, disculpe, Claudio Rego, decía, y respecto a un caso de una persona que había cometido un delito como lanzar una bomba Molotov, por ejemplo, ahí ¿cómo entonces se puede equilibrar si es que cometió un delito y después fue víctima de un hecho como este, ¿no? Algunos con daños oculares, que fueron los más numerosos, digamos? Lo que pasa es que el sistema penal corre por un carril y el sistema de protección a derechos humanos corre por otro carril. No es necesario que una persona tenga un papel de antecedentes intachables para que sea beneficiario de pensiones o acciones de reparación. Los derechos humanos, en virtud del principio de no discriminación, deben cubrir a todas las personas que habitan el territorio nacional, como es el mandato del instituto, independiente de quién sea o sus características. Yo quiero decir que en el caso del instituto, en Chile es delito la comisión de tortura. Nosotros tenemos en nuestra ley que actuar jurídicamente inmediatamente cuando detectamos una situación de tortura. En este minuto tenemos 169 querellas presentadas por tortura que están avanzando, y quienes fueron víctimas de tortura son personas que están detenidos en centros penitenciarios por la comisión de delitos, declarados culpables o que estén en prisión preventiva, pero esas 169 personas cometieron un delito. Sin embargo, eso no significa que el Estado tiene el derecho de cometer tortura sobre esas personas aun cuando hayan cometido delitos. Lo mismo en este caso, una persona puede cometer cualquier delito, pero eso no le permite al Estado que cometa violación a derechos humanos.
que le dispare, que lo torture, ¿no? Que cometa con él tratos crueles, inhumanos o degradantes. Claro. Son dos líneas distintas. Perfecto. Ahora, y respecto, por ejemplo, a la polémica que se suscitó porque hay personas que no debiesen tener o así lo ha demostrado y así también lo han dicho las autoridades de gobierno, Consuelo, ¿cuál sería esta especie de revisión nuevamente que ha dicho el gobierno que se va a realizar? Bueno, yo entiendo que ellos van a revisar si hay personas con antecedentes penales. Y como yo decía, el tener antecedentes penales no constituye un elemento para negarle a una persona la protección o la reparación frente a la vulneración de derechos humanos. Y esta es la mejor prueba de que las pensiones de gracia no son un sistema de reparación para la violación de derechos humanos, que se requiere una política integral, porque las pensiones de gracia están hechas para otra cosa y son discrecionales, las entrega el presidente de la República a quien él estima y las quita a quien él estima conveniente quitarlas, ¿no? ¿Consuelo? En cambio, sí. Es que tengo una duda ahí porque, por ejemplo, también ha habido casos, ya hablábamos de esta persona que lanzó una bomba Molotov, pero también el gobierno hace algunas semanas iba a retirar, anunció una pensión de gracia a una persona que había cometido otros delitos, tenía antecedentes de material pornográfico infantil. Entonces, ¿qué derecho está por sobre otro, no? Porque ahí también hay un delito que es gravísimo. Entonces, ahí es donde se va marcando desde quizás lo ético, pero también lo judicial. Sí, en materia de derechos humanos, ningún derecho está por sobre otro. Se entiende que los derechos humanos son integrales, indivisibles, interseccionales. Ahora, como yo decía, tiene que ir hay un carril que es el derecho penal. Esa persona, si tenía en su poder material pornográfico, producía material pornográfico, debe responder ante la ley porque eso es un delito gravísimo. Debe cumplir las penas que la ley le otorgue. Pero otra cosa, por otro lado, van las pensiones que se le otorguen a esa persona por violación a derechos humanos. Nosotros tenemos presos por violación a derechos humanos que siguen recibiendo sus pensiones. Son derechos independientes en ese sentido, ¿no? Y corren las dos líneas, como decía, por carriles distintos. Y hay una diferencia con lo que ha dicho el presidente Boric, por ejemplo. Es que el presidente Boric se refiere a las pensiones de gracia. Sí. Las pensiones de gracia son un beneficio que otorga el presidente de la República a quien él estime conveniente. Sí. Si él, por razones éticas, no estima conveniente darle a una persona que ha tenido delitos de este tipo, delitos graves o cualquier delito, está bien, es correcto desde la perspectiva de las pensiones de gracia. Perfecto, sí. ¿No? Sí, se entiende, no sé absolutamente. Si sí, absolutamente, Consuelo. Lo otro, y lo queríamos llevar al tema del COSENA, porque como se ha convocado para el próximo lunes, también escuchábamos algunas declaraciones, pero la postura, y como directora del instituto, tiene también que ver con que no haya o excesos o algo, pero este es un proceso bien consultivo, que es de consulta más bien, ¿no? Valga la redundancia. ¿Lo cree oportuno el anuncio del presidente ayer? O sea, yo creo que está bien, el presidente tiene, por supuesto, todo el derecho a consultar, el derecho y el deber de consultar a todos quienes estime pertinente para enfrentar la grave situación de seguridad que vive el país. Lo que nosotros decimos es que la seguridad es un derecho y es un derecho humano. Y ese derecho va íntimamente ligado con el derecho a la libertad. El derecho, como está establecido en las normas de derechos humanos, es que toda persona tiene derecho a la seguridad y a la libertad personal. Eso significa que cuando se requieren acciones restrictivas de derecho en función de mejorar los niveles de seguridad, hay que ser muy cautelosos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es levantar una alerta respecto de las medidas que se van a tomar, de manera tal de que se afecte la menor cantidad de derechos de los ciudadanos y que durante los periodos excepcionales, si es que se instala un periodo de excepción en el país, se vayan generando las estrategias que permitan poder atacar al crimen organizado y los niveles de violencia y delincuencia que hay en el país
con más inteligencia, con fortalecimiento de las policías, porque son las policías las encargadas del orden público y de la persecución y prevención del delito. No son las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen otra tarea. Puede que exista una relación con ellos, pero debe ser temporal, muy acotada. Bueno, ayer el general Martínez, hablando con CNN Prime, señalaba algo muy similar en cuanto, por ejemplo, que no le parece que las Fuerzas Armadas resguarden zonas poblacionales en la región metropolitana para aquellos que están pidiendo estado de excepción en la zona, o bien que pedía responsabilidad a los políticos que piden, por ejemplo, este estado de excepción, porque decía que había riesgos que eran muy altos y que los políticos finalmente eran quienes debían también hacerse responsables de esta petición. Exacto, es muy riesgoso. Los militares están preparados para la guerra, usan armamento de guerra, ellos mismos reconocen que su tarea no es el control del orden público, esa es una tarea de las policías, especialmente de carabineros, y por lo tanto aquí se requiere mejorar no solo más carabineros, mejorar la calidad de los cuerpos policiales que deben abocarse a esta tarea del control de la delincuencia y fundamentalmente del crimen organizado, que es un fenómeno nuevo en este país. Y por supuesto, nuestras policías no cuentan con toda la expertise y toda la capacitación que se requiere para ello. Y por eso creemos nosotros que hay que fortalecer ese ámbito de las policías. Bien, Consuelo, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana en CNN. Gracias a usted, Fresia. Que tenga muy buen día.